Bueno, vamos a ver el tema de hoy, la historia del PRI y el ideario político. Hay una historia muy vasta del PRI. Cada vez que nos preguntan, bueno, ¿qué es el PRI? ¿Qué es lo que les viene a la mente? ¿Alguno quiera participar? Un partido político. ¿O qué es un partido político? ¿De dónde nace ese partido político? Al igual que nosotros, el PRI tiene antecesores, los cuales nos dan esa identidad, nos dan esa visión que tenemos ahora y el trabajo que hemos realizado, y es donde se suman los sectores, las organizaciones, los organismos adherentes que vamos a ver posteriormente. Muchas veces decimos, es parte de la CTM, y nos ha tocado en escuela de cuadros, nos ha tocado como IRH preguntar, bueno, ¿qué significa CTM? ¿Sindicato? No. Para empezar, no se escribe con esa letra. Es una confederación. ¿Cómo se nos adhiere el MJM, el PMX? ¿Cuál es la función? Todo esto tiene un origen. ¿Cuál es el ideario político del PRI? ¿Conocemos realmente al PRI? ¿Sabemos qué significa? ¿Cuál es su lema? Todo priista debe tener este principio básico, porque cuando salimos a la calle hay que sentirnos orgullosos de esta familia que somos. Realmente este partido, como decimos, lo llevamos tan adentro, que ha marcado tantas cosas buenas dentro de la sociedad, que ha marcado un hito dentro de esta sociedad. Entonces, conocemos al PRI realmente. ¿Alguien sabe cuándo se fundó? Alguien se fue el que le iba a preguntar. ¿Y cuándo es el cumpleaños del partido? Siempre decimos, no, yo soy PRI. Pero eso fue en la fundación del abuelito del PRI. El PRI tiene un bisabuelito, un abuelito y el papá. Vamos a ver quiénes son. Bueno, el PRI tiene, lo vamos a dividir para efectos de trabajo en dos etapas. En la que es la gestación del PRI, antes de que recibiéramos este nombre. Posteriormente ya recibimos el nombre, y lo que es ya el nacimiento como partido. ¿Cuáles son esta gestación? Pues como su nombre lo dice, es un partido revolucionario. Traemos esos principios e ideales que emanamos de la revolución, que era la justicia, la desigualdad social, la desigualdad económica, el reparto de tierra. Pero esto se empieza a gestar desde los hermanos Flores Magón, donde empiezan a tener esa inquietud de decir que el partido, que la nación requería de esa representación de todos, que eran los sectores, y en ese momento no era todavía una revolución armada, y desde allá empiezan a gestar esa idea, el plan de San Luis, Missouri. Estos hermanos, que tienen tres etapas, que tenemos la etapa de gestación, la etapa de la revolución armada y la renovación constitucionalista, pues son los que van determinando cada etapa del PRI. Con los hermanos Flores Magón, ¿cuál era el ideal? Pues la educación laica. Había que separar al Estado, la Iglesia, decir, bueno, la educación tiene que ser para todos y no tiene que intervenir en este momento la Iglesia. Tenemos la jornada laboral. Si nos recordamos, hace mucho tiempo, pues tenemos las huelgas históricas de Río Blanco y de Cananea, donde obviamente pues, los trabajadores no eran tratados con dignidad, ni teniendo horarios laborales dignos, y todas estas cuestiones que van pasando en el país van haciendo error dentro de la gente y quieren una representación. Vamos recorriendo la revolución armada, que son las causas que se van dando. ¿Por qué se da la revolución? ¿Alguien se acuerda? Hay tres factores claves en la revolución. Pues eso es la independencia. Una vez que nos independizamos, la verdad quedamos allá todos desarmados y había que englobar a todo el país en un solo ideal. Pero viene la revolución a través de Francisco y Madero, que agrupa esos pequeños partidos que estaban dispersos dentro de toda la nación, para que tengamos un solo ideal, una igualdad económica, una igualdad social y las políticas que van a darle sentido a nuestra nación. En este
englobe que tenemos de todos esos pequeños partidos de revolución, a mí me gusta hacer referencia de esa historia aquí en el Estado. ¿Alguien se acuerda en el Estado cuáles son los inicios del partido? Y se da con un montuleño ilustre que es representante en la Casa del Pueblo. Allá tenemos el gusto, ¿se acuerdan? Con Felipe Carrillo Puerto. Allá tenemos ese ideal en el Partido Social del Sureste, donde empieza a gestarse aquí en el Estado esa ideología, empieza a tener esa inquietud igual de los latifundios que teníamos, que no eran equitativos para los trabajadores. Efectivamente, esta cosa no cambia. Viene el periodo antes de la Revolución y tenemos ese ciclo marcado, el ciclo del porfiriato. Este ciclo del porfiriato, obviamente, al llevarse una etapa muy larga, pues empieza a tener esa inquietud los ciudadanos y se empiezan a armar. Hay pequeñas guerrillas que empiezan a juntarse. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Para darnos una idea de cómo el partido se empieza a conformar. Ya nos agrupamos, ya tenemos nosotros ese ideal, y el 5 de octubre de 1910, Madero, en el Plan de San Luis, convoca a esos pequeños partidos, y allá tenemos la primera historia del PRI. ¿Alguien se acuerda realmente cómo se llamaba ese primer partido o ese primer movimiento que se da para que se empiece a gestar la revolución? Ya pasamos los hermanos Flores Magón, ya se juntaron. Bueno, quería saber si lo sabían. Bueno, en la primera etapa, pues tenemos la etapa de las constituciones, donde se empiezan a juntar los partidos para que podamos dar esa representación. Y como bien decían, ¿me puede ayudar a cambiar esto? No estás malito. El Partido Liberal Constitucionalista es el bisabuelito del PRI y es cuando se empieza a dar esta idea de juntarnos y tener esta revolucionaria. La siguiente. Ahí, no te preocupes, ahí está. Muy bien. En 1917, pues ya viene la parte de la Constitución. Nos empezamos a agrupar, ya empezamos a tener esa idea de partido. Y a través de Venustiano Carranza que se empieza a gestar ya nuestra constitución, que es una constitución que ha servido de ejemplo y tiene los ideales y toma los ideales revolucionarios para poder sentar las bases de una nación. Empieza ya el crecimiento del PRI. Antes de llamarse PRI, tuvimos dos nombres. ¿El siguiente? Ahí. Y tuvimos ya una etapa del PRI. Siempre decimos, en 1946 nace el PRI y nace a través de la fundación o a través del cambio que tenemos de tres grandes momentos. El Partido Nacional Revolucionario a través de Plutarco Elías Calles engloban ya toda esa parte de la revolución, ya pasamos esa parte armada. Esa parte armada nos dejó devastados como nación, teníamos que agruparnos para que todos esos pequeños partidos pudieran tener una voz. Y entonces tenemos el Partido Nacional Revolucionario, a través de Plutarco Elías Calles. ¿Cuál era la idea de esta primera etapa? ¿Cuál era la idea de esta primera etapa? Pues era la obtención del registro y el lema era institucional y reforma social. Tener las garantías de que todas esas personas que tenían la representación de ese conflicto armado se pudieran tener a través del gobierno y cumplir con esas demandas sociales que tenía la nación, que eran la igualdad y la educación. El siguiente, por favor.
es más fácil cuando no lo veo. Te digo la verdad, es más fácil cuando no lo veo. Bueno, inicia con una doctrina que es la defensa del principio de la no reelección y reconocimiento del sistema democrático. El siguiente. En este Partido Nacional Revolucionario se empieza ya a tener los tres grandes pilares que conforman a nuestro partido. ¿Cuáles son esos tres pilares que sostienen al partido, que le dan origen a este? Las representaciones que tiene. No, los pilares que son los sectores y las confederaciones. ¿Cuáles son esas tres grandes confederaciones que tiene? ¿Recuerdan? Es la parte campesina, o el sector agrario. ¿Sabes cuál es? El CNC, que es la Confederación Nacional Campesina, la de los trabajadores, la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, y la CNOP, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. A través de ellos tenemos la representación de todas las voces en ese momento, y posteriormente se van adhiriendo a él aquellas que se van generando, como el OMPRI, los jóvenes y todas esas voces que es de un partido incluyente dentro de las actividades que tenemos. La siguiente, por favor. La segunda etapa, que es la etapa de las reformas, pues se da con el cambio de nombre en 1938 en el Partido Revolucionario Mexicano. Aquí tenemos ya la última figura revolucionaria con un cargo militar, que es Lázaro Cárdenas. En esta transformación del PNR al PRM, que es Partido Revolucionario de México, la idea era ya tener esa revolución. Viene el reparto agrario, viene la transformación que acabamos de pasar celebrando, la explosión petrolera, y tiene esa etapa de la doctrina donde se empieza a dar esa transformación y representación de los sectores. Algo que siempre menciono, y es algo que pues teníamos siempre en la Escuela de Cuadros, es que esta representación que tenemos de Lázaro Cárdenas, hay algo muy padre, es la primera campaña que se realiza a nivel nacional, donde él recorre de punta a punta la nación, y es el primer presidente que hace ese tipo de campaña, donde se empieza a caminar toda la nación para tener todas las voces integradas. Entre una de las cosas que tenemos, hay un dicho que ahorita acaban de decir, que si lo recuerdan bien, no voy a decir quién lo dijo, pero el dicho versa, y es los principios que buscaba Lázaro Cárdenas. No voy a decir el nombre de la persona que lo acaba de decir, que cambió el dicho. Es tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esta etapa que nosotros vivimos con Lázaro Cárdenas, teníamos la entrada de las empresas americanas, que estas tenían el control de la producción dentro de la parte económica en México, donde el reparto pues no era igual, y obviamente lo que se buscaba a través de esta etapa pues era recuperar esa identidad nacional. Pues si se acuerdan del dicho, hace poco lo acaban de mencionar, pero lo cambiaron. El dicho versa, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, en ese cambio que teníamos que tener para poder recuperar la identidad nacional y poder recuperar el patrimonio de la nación. Fue la idea que se tenía. Posteriormente nace el PRI. Ya nace un PRI pues con una democracia y justicia social, que es el lema, y en este, pues acá siempre hago la broma, que se parece a Gabilondo Soler, que no lo es, que es ya nuestro primer presidente y representante del PRI, que no tiene un cargo militar, es Ávila Camacho. Ávila Camacho pues ya empieza a tener esa parte de las reformas dentro del partido, ya empieza a integrar a la sociedad. El ejército se sale de la actividad dentro del partido para darle una representación solo militar, y en esta aportación que tiene Ávila Camacho, ¿le puedo dar la siguiente, por favor? A ver. Bueno, la fecha y lugar de fundación es en la Ciudad de México, el 18 de enero de 1946. Ese realmente ya es la fundación que tenemos como partido, y viene ya la transformación, y es la parte reformista. Ya teníamos el reparto de tierras
en el PRN, ahorita en el PRI, ¿qué es lo que estábamos buscando? Tener esa parte institucional, y viene la creación pues ya de los sectores que integran, si le puedes dar, Dianita, a la siguiente, ya los sectores que van a integrar ahora la representación del PRI. ¿Cómo está integrado el PRI con sus organismos adherentes, con la representación que tenemos ahora? ¿Cuáles son? Tenemos las tres grandes confederaciones, es la CTM, la CNC, la CNOP. ¿Qué otros organismos adherentes tenemos dentro del partido? Organismos y representación que tenemos, que representaba a los jóvenes, que ahora es Red Jóvenes, alguien se va a tomaba antes, Frente Juvenil Revolucionario, la representación de mujeres, ¿cómo se llama? El OMPRI. Y obviamente se van adhiriendo a él pues los organismos adherentes que tienen una función específica, como el MJM, como el PMX, que ya van a dar esa voz y representación del partido. También, si lo vemos desde el punto de vista como nación, se dan esas grandes transformaciones a través de la SEP, de la creación de la SEP, la creación del organismo de salud, que ya lo hacen universal, y obviamente se integra dentro del PRI esa parte constitucional donde el partido ya tiene esa representatividad. Entonces recorremos tres grandes cambios en el partido, desde Plutarco Elías Calles en la creación del Partido Nacional Revolucionario, que es el abuelito del PRI. Antes de pues nosotros tenemos la creación de la parte social, que son los Prodromos, que inicia con los hermanos Flores Magón. Sin embargo, eso lo tenemos, como estamos tan lejos, en 1901, cuando se crea el Partido Socialista del Sureste, pues Yucatán tiene una representación enorme. Yucatán, pues nosotros nos encontramos aquí. ¿Alguien me puede decir quién fue la primera diputada mujer? Obviamente hablamos de diputación en el estado. Es hermana de Felipe Carrillo Puerto. Elvia Carrillo Puerto, pues obviamente, pues nosotros siempre hemos estado avanzando con base a las necesidades y adaptándonos a ese requerimiento y esa demanda social, ¿no?, que tiene el partido para enfrentar las causas sociales. Y entonces, pues ahí es donde tenemos la historia del PRI. Hay que sentirnos orgullosos del PRI, pues efectivamente México se ha formado a través de ese ideario político y de la representación de las causas revolucionarias para darle igualdad a la sociedad. Pues realmente eso es lo que el partido nos ha legado y es lo que debemos sentir cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué es el PRI? Número uno, pues tenemos una identidad, tenemos una historia que nos representa y que nos da esa función de sentirnos orgullosos de ser poseedores de esa demanda social revolucionaria que hasta el día de hoy seguimos teniendo. Y obviamente el partido, así como se ha transformado 3 grandes veces, estamos en un proceso de transformación y nos adaptamos siempre a ese nuevo cambio para enfrentar las necesidades futuras que va a tener nuestra nación. Antes de concluir, vamos a hacer la actividad, pero no se van a parar. Ya dijimos hace rato, ¿qué es PRI? Es un partido. ¿Alguien me puede decir qué más es PRI? Cuando yo digo PRI, ¿qué sienten? Yo la verdad digo PRI y me enchino. Solo pienso en la historia del PRI en el estado y viene a mi memoria el gusto que tenemos en la Casa del Pueblo. En lo personal, mi familia vive fuera del estado. Para mí es un orgullo prescindible como el estado destacado a comparación de otros lugares. Poco a poco se fue avanzando y todo, que es lo que ahorita están disfrutando otros. El trabajo es el gran transformador y es el que ha marcado un hito. Se han dado tropezones, sí, solo tropieza el que realmente anda y transforma. Si decimos PRI, ¿qué te viene? Igualdad. Amiga. Historia. Justicia social. Realmente es algo que vive con nosotros
Y como dice por allá, el buen priista no es aquel que tiene la manga a 3/4, no es el que se peina de un solo lado o de otro, si izquierdo o derecho con el pelo, es el que se levanta y tiene ese ideario, tiene esa voluntad, tiene esa pasión de decir, yo estoy comprometido y sé que realmente esto es lo que me representa. Sin más, quiero agradecerles y pues, si se ponen de pie ahora sí, nada más para decirles a ver si se acuerdan. Ahí va. 3. A ver si estaban despiertos. A ver, 1, 2, 3, 3. Y esa pasión que vamos a tener, 3, 3, 3, es lo que debemos de sentir cada vez que decimos esto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos ahora a entrar rapidito a la parte del ideario del PRI, ¿sí? Ya vimos parte de su historia muy rápido, pero también les vamos a compartir a través de nuestra presidenta el material para que lo puedan tener ustedes, ya que no lo podemos visualizar, pero sí se los vamos a hacer llegar a través de su WhatsApp, presidente, si lo puedes compartir, para que todos lo tengamos y podamos ver pues más de este material, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar sobre el ideario del partido. Como bien nos platicó el maestro Vladimir, el PRI es un partido que no surgió de la noche a la mañana. Es un partido que tiene historia, es un partido que tiene pues un fundamento ideológico muy rico, pero que también tiene sus bases muy sólidas. Y somos el partido que ha dejado una gran huella en nuestro país. ¿Y por qué digo huella? Como bien dijo el compañero, hoy todos gozamos de instituciones muy grandes que hicieron los gobiernos emanados del PRI. Es cierto, como partido hemos fallado en algunas veces y la gente a través de su voto nos ha cobrado factura. Sin embargo, también nos hemos levantado. Y es ahí, bien dicen, es que el PRI hoy ya está desaparecido. Mi abuelita decía, aunque sea que yo solo sea la que vote por el PRI, pero un voto le va a dar todavía vida al partido. Y creo que los que nos decimos priistas pensamos así. Es cierto, nuestra vida es una rueda fortuna. Estamos arriba, estamos abajo, pero en su momento también toda esa gente antes del 2018 llenaba todo del PRI, y hoy al ver que el barco se ha hundido, han saltado y se han ido. Es muy triste, y aquí se los voy a decir por qué. Porque el verdadero priista se va a reflejar en los ideales del partido y va a sentir el amor de ser priista. Y primero, ¿quiénes somos? La primera pregunta. Y aquí yo se los hago. ¿Quiénes somos? Somos todos. ¿Pero qué somos nosotros? ¿O qué representamos aquí? Al PRI, ¿sí? Somos un partido, y digo somos porque creo que todos los que estamos aquí hemos elegido el ser priistas de manera voluntaria, de convicción directa, sin que nada ni nadie nos esté obligando, ¿no? Primero, el partido es un partido nacional con fuerza y representación en todo México. Y digo todo México porque desde a nivel nacional tenemos una representación, en el estado tenemos nuestra propia representación, en el municipio también, aquí hay un comité, y en las comisarías muchas veces también hay enlaces del partido, ¿sí? Y por eso se dice que el PRI es una fuerza nacional con representación en todo el territorio. ¿De dónde venimos? Ya nos lo dijo aquí el maestro Vladimir. ¿Alguien lo recuerda?
¿De dónde viene esa fuerza ideológica del PRI? ¿De los principios de qué? A ver, ¿de qué movimiento? De la Revolución Mexicana. Por eso nuestro partido es revolucionario, porque se pusieron de pie, quisieron dejar a un lado las injusticias para ir en búsqueda de la justicia social. ¿Sí? Y ahí, pues este origen, recuerden, nuestro origen ideológico se basa en los principios de la Revolución Mexicana y que se han consolidado en esa república liberal con una representación laica y federalista, ¿sí? Porque nuestra sociedad pues está inmersa en diversas ideologías, pues todos pensamos diferentes, aunque somos de un mismo partido, pero tenemos creencias distintas que nos hacen también ser una sociedad heterogénea. ¿Cómo se define el PRI? El PRI se define en 5 rasgos. Primero, Partido Nacional, Partido Popular, Partido Democrático, Progresista e Incluyente. ¿Y por qué estos 5 aspectos? Porque todo partido político se debe a la sociedad. Y todo partido político, al ser un partido de representación nacional, también debe tomar en cuenta todas las voces de la sociedad. ¿De dónde viene nuestro nombre? Somos un partido. ¿Y por qué somos partido? Porque somos parte de la sociedad, formado por mujeres y hombres que se han adherido a los principios del partido y representamos parte de la sociedad mexicana, ¿sí? Revolucionario, lo que les acabo de decir, porque nuestro fundamento ideológico se basa de las fuerzas de la Revolución Mexicana, e institucional, porque somos un partido que ha dejado legado para esa justicia social a través de las instituciones como el IMSS, ¿alguna otra? CEP. ¿Cuál otra creen que ha fundado el PRI a nivel nacional? Una institución grande. Bueno, la CTM, pero es parte del partido. Pero hablando ya como gobierno, ¿qué ha hecho nuestro partido dejando legado en instituciones? Por ejemplo, el IMSS no es parte del partido, es parte de una institución de gobierno, pero que en su momento lo hicieron gobernantes del PRI. El INE. ¿Alguien tiene Infonavit? O ISSSTE, ¿no? Son instituciones que han sido fundadas para beneficio ¿de quién? De la gente trabajadora, que es parte de la sociedad, ¿sí? El PRI está comprometido con, primero, las causas de la sociedad. Por eso, ante las demandas, pues se pusieron en pie y pues quisieran acabar con estas injusticias para luchar por el bien de la sociedad. Los superiores intereses de la nación, los principios de la Revolución Mexicana y los contenidos ideológicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, el PRI ve en la Constitución el PRI prioritario. ¿Por qué? Porque nuestro partido se va a regir por la Constitución Política. Todo partido político se rige a través de la Carta Magna. ¿Alguien sabe el lema del PRI? ¿Alguien lo recuerda? Se lo digo como 3 veces el más Vladimir. Es el nombre, pero ¿cuál es su lema? Democracia y justicia social, ¿sí? Ese es el lema del PRI. Democracia y justicia social. ¿Alguien recuerda el año de fundación del PRI? Del PRI. 1940 y... A ver, dicen 2, 3,
6. 1900, sí, es que usted dijo 46, dijeron 3, 2, 1946, ¿sí? Pero, ¿en qué mes y qué día? Marzo, ¿pero qué día? Es un examen rápido. 18, no. A ver, ¿alguien recuerda la fecha de fundación del PRI? 4 de marzo de 1946. Grábenselo. ¿Cuándo se fundó el PRI? ¿Cuál es su lema? ¿De dónde viene el fundamento ideológico? Los principios de la Revolución Mexicana. Si les aplicamos el examen de documentos básicos. Bueno, los fines del PRI, en el artículo 11 de los estatutos del PRI, todo partido político tiene 3 grandes documentos. Estos 3 se llaman documentos básicos. Esos documentos básicos, todo partido político lo debe tener. Estos 3 documentos básicos son aquellos que van a regir la vida interna del partido. Y esos documentos son, primero, declaración de principios. ¿Sí? Segundo, ¿alguien se acuerda? Los estatutos. Y tercero, programa de acción. Todo partido político tiene 3 documentos básicos y son declaración de principios, programa de acción y estatutos. ¿De acuerdo? Ojo, esto viene en el examen de... ¿Cuáles son los documentos básicos del PRI? Declaración de principios, estatutos y programa de acción. Al final voy a hacer 2 preguntas, a ver si lo recuerdan. Bueno, en el artículo 11 de los estatutos del PRI, marcan los fines del partido. Dice, hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando todos los que integramos, ya sea un sector, una organización, nos preguntan, ¿protestas cumplir y hacer cumplir la declaración? ¿Por qué? Porque nos debemos también a la Carta Magna que rige nuestra nación. ¿Sí? Y pues en el artículo 11 nos dice que los fines del PRI se basan en la Carta Magna, o sea, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También nos dice, primero, competir democráticamente por el poder público, o sea, que no se nos regale, sino que a través de la gente, que es la que participa democráticamente, va a elegirnos por ser una opción de gobierno. ¿Sí? El segundo fin, alcanzar y ejercer, mantener democráticamente el poder que nos ha confiado la sociedad para llevar a la práctica los documentos básicos del partido y el código de ética partidaria. También está vigilar y exigir que los integrantes de los poderes públicos, federales y locales, cumplan sus obligaciones democráticas y ejerzan el poder y funciones dentro de los límites constitucionales y en beneficio de las y los mexicanos. Eso quiere decir que si nosotros ganamos, o sea, vamos a pensar que yo estoy jugando para una presidencia municipal, yo soy Carlos Cetina, priista, buscando la confianza de la gente, gano la elección, ya no voy a representar solo a los priistas, sino a todos los que viven en el municipio, pero mi partido sí va a estar muy atento que yo como priista cumpla con mi deber de gobernar, ¿sí?
También está el atender las causas de la ciudadanía, porque acuérdense que por eso está democracia y justicia social, y establecer permanentemente los programas de capacitación política en beneficio de mujeres y hombres del partido. Y les voy a compartir cuáles son los verbos del PRI. Ustedes me van a decir si lo estamos cumpliendo o no. Primero, creerse priista, tener una firme convicción de ser parte del PRI. ¿Alguien dice sí cumple con esto? Decir que es convicciones porque realmente, no porque me están obligando, ¿no? Ahí viene la convicción. Luego, sentirse priista. Yo puedo decir que soy, pero no me siento priista. Me siento más, a lo mejor, de otro color, ¿no? Sentirse priista es amor al partido. En el verdadero militante, cada latido de su corazón bombea esa sangre priista. Eso es cuando, por ejemplo, ves al amor de tu vida y tú, por ejemplo, empieza a latir. Lo mismo cuando estás en plena campaña, estás defendiendo a tu partido, sientes y vives. ¿Por qué? Porque realmente te sientes priista. Pensar como priista. Conocimiento de causa. Dice, buen militante priista conoce la ideología, por eso es importante, por eso les hacía estas preguntas. Porque si tú llegas a visitar una casa y te dicen, ok, y eso lo hacen muchos que son de otros partidos. Y dicen, está bien, Carlos, pero dime, si te dices priista, háblame de tu partido, y luego tú, no sé nada dentro de ti, ¿no? Y empiezas a inventar. Por eso es importante, pues el PRI es un partido de representación nacional. Se fundó el 4 de marzo de 1946. Su lema es democracia y justicia social, porque lucha por las causas de la ciudadanía. Buscamos el poder democráticamente. Y así vas sacando y dices, sí sabe. El partido se rige por 3 documentos básicos. Y estos son código de ética, programa de acción, documento, es programa de acción, estatutos y declaración de principios, ¿sí? Y así, ahí van a decir, conoce de su partido, no está en cero. Escuchar como priista. Mucha gente cuando vamos a visitar necesita ser escuchada. A mí en Mérida, yo soy de Mérida, cuando me ha tocado en su momento caminar, mucha gente te dice, es que sí puedes escucharme, sí, y me siento que me quedas una forma y viene en la casa de la persona. Y ahí es donde viene lo importante, porque el verdadero priista dice, escucha todas las voces, todo el tiempo, es sensible a la realidad que lo rodea. Si tú escuchas a la gente, también la gente se siente tomada en cuenta, se siente escuchada. A mí me tocó una vez que llamé a la puerta, la señora salió, primero me toroteó, ya saben, y después que me insultó, me dijo y casi me sacaba de su casa. Y luego me dice, pásame, dice, porque vio que yo aguanté, no le contesté, le escuché, se desahogó conmigo. Y al final le dije, bueno, yo no tengo la culpa, yo vengo a escuchar, vengo a hablar con usted, ¿me puede atender? Sí, pasa. Pero ya no había recordado todo el ramillete. Pero lo importante es eso, ¿no? Claro, vamos a ir como priistas y muchas veces pues vamos a cargar una deuda ajena, pero es importante que nosotros escuchemos, atentos, porque a veces están descontentos con la autoridad municipal y a veces la autoridad municipal es ajena al partido. Pues piensan que es del
Yo cuando fui me dijo un montón de cosas. Y yo dije, pero ¿de qué sea del gobierno? Y luego me dijo, no, es que tantas veces he ido al ayuntamiento y este parche, este. Y ya después le dije, bueno, pero eso no es del PRI. No. Tampoco la hablé mal, porque dije, voy a ser buen priista, no voy a hablar mal del oponente, sin embargo, sí hablar de las cosas que podemos hacer en beneficio de la comunidad. Luego, hablar como priista, es aquí, voz y libertad. El verdadero priista tiene la palabra y la cumple. Es prudente, por eso les dije, yo dejé que la señora se desahogara, aunque también estaba, pobre mi mamá, qué culpa se tiene, ¿no? Dice es prudente en lo que dice, en lo que le dicen y cómo lo dice. Hay que cuidar también. Sabe que cuando lo habla, lo hará frente a los demás y su palabra puede tener consecuencias. Es importante también pensar con sabiduría, con justicia, convicción y pasión. Voy a poner, hace como 3 semanas tuve la oportunidad de ir a un municipio, Sanacate, y ahí capacitamos a la estructura territorial del partido, a las que van a estar pasando de casa en casa, invitando a la gente. Y una de ellas me decía, estábamos hablando del trabajo en equipo, el trabajo en territorio, y yo les dije, bueno, ahí hablamos de liderazgo, pero también ese temple que debemos de tener ante los retos que vamos a enfrentar de estar caminando de casa en casa, ¿no? Lo que decimos, cómo lo decimos, pues va a tener una repercusión positiva o negativa. Si yo llego, buenas, con cara de pocos amigos, ser el PRI, ¿a quién salir? Lógicamente nadie va a salir. Y 2, si está mi contrincante, y es lo que cuando yo lo dije sin saber, una de ellas me dice, es que a veces los de enfrente, o sea, los del otro partido, no rectan, saben a qué horas pasamos y también ellas saben. Y están enfrente de nosotras y nos están diciendo cosas. Estamos platicando con la gente, nos están tirando indirectas. ¿Y cómo actúan ustedes? No, pues actuamos, pues no les hacemos caso. Yo les dije lo mejor, no caer en provocación. Ser prudentes porque también podemos afectar al candidato o al partido. Actuar como priista, tener lealtad, voluntad y valor. El verdadero priista actúa con lealtad por el PRI para el PRI. Respeta a su gente y a sus dirigentes. Es una persona de buena voluntad y tiene valor para enfrentar las adversidades. Entonces le decía, estamos en un momento muy crítico socialmente, ¿sí? Y hay gente que por la pandemia se está cuidando. O sea, hay que tener mucha prudencia cuando lleguemos a la casa y nos toca pues, hacer trabajo territorial, tener ese tacto político, esa comunicación efectiva y respetar. Hay gente que si te acercas hoy con la sana distancia, hasta la gente sale. O sea, esto que yo haga, la gente va a decir, no, esto ya no me gusta, y ya desconfía de nosotros. Hay que tener conscientes que estamos en un momento crítico y la sana distancia pues es algo importante porque también me cuido y te cuido, ¿no? Nos cuidamos todos. Es ahí donde va a estar que nosotros como priistas nos podamos comunicar y podamos comunicar el ideario de nuestro partido. Y el ideario es todo lo que hemos ya platicado, de dónde viene, de dónde se fundamenta, qué es lo que busca, cuál es su fin. Pero nosotros ahora somos los que lo debemos de poner en práctica. Y es la tarea que tenemos
a partir de este momento para que la gente confíe en nuestro partido y en los candidatos y candidatas que van a estar pues, pidiendo el voto muy próximo. Ya estamos a, creo que 2 semanas de que comience ya la campaña. Si no me equivoco, creo que el 9 de abril inicia ya el proceso donde ya pueden salir con los cuidados que establezca la autoridad a pedir el voto, ¿sí? Sin más, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Nada. Bueno, entonces les vamos a aplicar el examen, pues, Carlos. No es cierto, no es cierto. Nada más, a ver, para cerrar, ¿sí? Nada más para recordar. ¿Cuál es el nombre completo del PRI? Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuándo surge? ¿Cuáles fueron los antecesores del PRI? Pero los partidos. El primero es el PNR, que era el Partido Nacional Democrático. ¿Nacional qué? Revolucionario, ¿sí? El segundo, no, al segundo, a ver, ¿alguien recuerda? Era el PRM, era partido a ver, PRM, a ver, pero ¿cuál es el nombre? Partido. Ajá. Y el tercero, el PRI, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Es el PNR, el PRM y el PRI, ¿sí? Que son 2 antecesores a lo que hoy tenemos. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son cuántos documentos básicos deben tener los partidos políticos? 3. ¿Cuáles son? Exacto, es declaración de principios, programa de acción y estatutos. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué otra cosa? El lema y la representación. Es cierto. ¿Cuál es el lema de nuestro partido? Democracia y justicia social. Y para cerrar, ¿cómo está conformado el... No. Sectores. Es CNC, CTM, CNOP. Es campesino, obrero y popular. Esos son los 3 sectores. Los organismos, está el OMPRI, el MT, está la Red Jóvenes por México, y todo en la red entran todas las representaciones de jóvenes como el MJM, y está también la Unidad Revolucionaria, ¿sí? Dentro de los organismos organizaciones y organismos especializados somos 3: PRI MX, que ahí está su representante, Fundación Colosio y Instituto Reyes Heroles. ¿Por qué somos especializados? Porque cada uno tiene una tarea fundamental. En capacitación, nosotros la capacitación política y la formación de los militantes directamente. Fundación Colosio se basa en la capacitación en cuanto a la ideología del PRI, pero para crear su plataforma política. Y el PRI MX a través de las plataformas digitales. Entonces, el PRI tiene sectores, organismos y organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? La representación del partido a través de las unidades que somos militantes, los
Bueno, dentro del partido, no sé si han escuchado simpatizantes, militantes, cuadros, dirigentes, ¿sí? ¿Quiénes son aquellos al que se les llama militantes? ¿Alguien sabe? Somos los que pertenecemos al partido, pero que estamos afiliados o registrados ante la autoridad electoral. Por ejemplo, si tú pones en la página del INE tu clave de elector, te va a arrojar que estás en la base del PRI. Ahora, si pones tu dato y te arroja otro partido, es como que estás afiliado en otro, ¿no? Ha sucedido, ¿no? Ha pasado hace tiempo. Lo pueden hacer y eso es fácil. Esos son militantes. Simpatizantes son aquellos que confían, se adhieren al PRI, pero que no están registrados, pero que confían en nosotros y nos dan el voto. Los dirigentes, ¿quiénes son los dirigentes? Aquellos que tienen un cargo dentro del partido, dentro de los sectores, organismos que conforman el PRI. ¿Sí? Esos son los dirigentes. Y los cuadros son aquellas mujeres y hombres que con su actuar y su liderazgo han dejado una huella imborrable dentro del partido. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un cuadro priista? Bueno, cuando hablamos de cuadro no estamos hablando de una pintura, sino estamos hablando de un liderazgo. Un cuadro en el partido es un líder. Víctor Cervera Pacheco. Don Víctor Cervera, quien fue gobernador de Yucatán, y que a pesar de que ya no está físicamente, en muchos municipios se ha recordado porque en el estado dejó una gran huella en su actuar, tanto como priista como también como gobernante, ¿sí? Así que yo no tuve la fortuna, estaba pequeño, pero pues lo escuchaba de mis papás, de mis abuelitos, y hoy, o en ese tiempo que me ha tocado estar en los municipios, pues mucha gente te dice, no, pues él me puso mi piso, él me dio mi bicicleta, él me dio, y así, mira esa unidad deportiva, cuando él fue gobernador de esa escuela, y así, es lo que les decía, grandes instituciones para el beneficio de la comunidad. Perdón. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Sin más, pues por nuestra parte es todo. Pues muchas gracias y no sé si hay alguna duda. Si no, pues Presidente Juan. Pues una vez más, muchísimas gracias por su asistencia. Creo que este curso nos ha pues llenado realmente de conocimiento de dónde nació y hasta ahorita cómo vamos a ir promoviendo a nuestro partido. Y como dice el presidente, hay que gritarlo a los cuatro vientos, ¿de dónde somos? A mí me encantaría hacer un cuadro donde representemos al partido, que con mucho orgullo, ¿cuántas obras no ha hecho? Mucha gente lo desconoce, pero ya tenemos el conocimiento, entonces salgamos y divulguemos esta información. Entonces, bueno, pues nada más me queda agradecer a todos ustedes por estar aquí y yo sé que a ustedes les importa el partido porque están aquí. Y pues nada más agradecer y muchas gracias a todos y allá adelante hay un refrigerio para todos ustedes. Y agradezco Carlos por estar aquí y impartirnos este curso. Gracias a todos los que nos ven por Facebook.